Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Este 25 de junio se cumplen 10 años de la muerte del cantante estadounidense Michael Jackson, considerado por muchos como el rey del pop, pero cuya figura es cada vez más cuestionada por las acusaciones en su contra por abuso sexual a menores. Vamos a profundizar en este tema, en la figura de Michael Jackson, junto al periodista, experto en música y comentarista de Canal 24 Horas de la casa ya, Pablo Márquez. Don Pablo, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, pues. 10 años ya. 10 años, ¿cómo? Uno recuerda 10 años, yo recuerdo cuando supimos la noticia aquí en la sala de reacción, aquí mismo, y uno como que es como si fuera ayer. Realmente son 10 años y es como si uno hubiera escuchado a Michael Jackson, no sé, antes de ayer. Pero un Michael Jackson que siempre estuvo en la duda, en la polémica, pero que si uno ve hace 10 años ahora, claramente hay muchos que de hecho ya no quieren escuchar a Michael Jackson. Sí. Eso es lo más... Bueno, es que han pasado muchas cosas, muchachos, porque Michael Jackson, la muerte de Michael Jackson fue la primera muerte que la vivimos en directo. La vivimos con redes sociales, la vivimos con Twitter, estaba Twitter recién partiendo. Literalmente en directo. Entonces, claramente fue una de las muertes más icónicas. Cuando murió Elvis, cuando murió John Lennon, no teníamos la tecnología. Está este sitio TMZ, ¿no? Que fue el primer gran golpe. Ese fue el sitio que da la noticia y era tan desconocido hasta entonces que muchos dudaron de si efectivamente era cierto o no. Recordemos que hasta que lo publicó Los Angeles Times, un rato después, recién el mundo empezó a tomarle el peso a esta noticia y TMZ de ahí en adelante se convirtió en un portal respetadísimo en este tipo de cosas y con fuentes bastante certeras. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Bueno, como tú dices, Nico, la figura de Michael Jackson se ha ido deteriorando con el correr de los años en esta década. Si bien si uno hace la tabla Excel y saca la cantidad de ventas de álbumes, han aumentado un 10% la venta de los álbumes. El patrimonio de Michael Jackson de la quiebra se transforma en una ganancia millonaria para la familia. Se han hecho espectáculos del Circo du Soleil, se han hecho una serie se hizo la película, el documental del This Is It, que también tuvo alta facturación. Pero por otro lado, las acusaciones de abuso sexual de Michael Jackson fueron mucho más fuertes en estos últimos 10 años que... El último documental que conocimos hace poco. Hay dos, está el Living Neverland y está uno que se llama Killing Michael Jackson, que salió hace muy poquito, que el Killing Michael Jackson es un documental que se basa en el testimonio de 3 policías que entraron a la casa de Michael Jackson el día de su muerte, hace 10 años, y empiezan ahí a investigar un poquito lo que pasaba en esa casa y finalmente es una acusación más de este desorden en que vivía Michael Jackson, de este abuso de los calmantes, del propofol y también de una serie de denuncias que se van sumando a una ya cuestionable vida privada del artista. Y como tú dices, hay radios que han dejado de tocar a Michael Jackson, hay museos que han eliminado la figura del cantante, hay una serie de actos de alguna forma de reivindicar el testimonio de las víctimas, porque siempre se acusó que estos chicos o las familias estaban buscando dinero, pero finalmente con todas estas acusaciones, finalmente lo que se puede, que no hay ningún juicio todavía, no hay ninguna sentencia. Y ese punto, y de hecho la familia de Michael Jackson dice, aquí no hay ninguna investigación. La justicia no se ha pronunciado, pero claro, los mismos que lo están denunciando ahora fueron algunos chicos que, muy chicos, hace 10 años atrás, estaban... de alguna forma testificando a favor de Michael Jackson. Entonces, está todo confuso ahí. Lo que sí es cierto es que la figura se ha ido demorando. ¿Se puede eliminar de la faz de la tierra Michael Jackson con el correr de los años, Pablo Márquez? Yo creo que no. ¿Va a ser muy difícil? Yo creo que no se puede eliminar porque claramente no hay consenso. No hay un consenso de que efectivamente es un artista que hay que separar la vida artística de la vida el rey personal. Del pop. ¿Te guste o no? Le guste o no, separan esa situación y dejan simplemente al gran artista que fue. Michael Jackson fue un gran artista. Por eso, yo te reformulo un poco la pregunta de Andrés. ¿Se puede separar a la música del músico? Es que yo creo que depende de cada uno. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente un artista que tiene un pasado y que si se comprueba y se condena, es muy difícil separarlo de su vida artística. Pero para otros son cosas separadas, pero ahí depende del punto de vista. Porque son casos, este caso es muy ícono, por ejemplo, aquí se ha discutido un tema nada que ver, por ejemplo, lo que sucedió con Pablo Neruda, con el tema de su hija. Se puede separar y muchas organizaciones han llamado con mucha razón también a quizás demonizar la labor o la obra de Pablo Neruda. En este caso corre un poquito... Se quería poner el nombre del aeropuerto. Exactamente, entonces, como estamos instalados en un siglo XXI, un año 2019, en que estas cuestiones ya están arriba de la discusión. Totalmente. Y sencillamente ya, como decía Nico, es muy difícil. En tu caso, tú no lo puedes separar. Hay otros que separan, no sé, es un tema súper subjetivo, súper personal. Ahora, efectivamente, cuando uno escucha los discos de Michael Jackson, especialmente los primeros, cuando Michael Jackson se separa, digamos, crece y se separa de los Jackson 5 y viene con Quincy Jones y hace el Off the Wall, que es un disco extraordinario, cuando empieza finalmente el llamado pop moderno, ¿no? Con toda la influencia de la música negra, del sonido Motown, que lo lleva al pop.
Michael Jackson cambió la industria. Michael Jackson fue un precursor. Es un tipo que además los primeros grandes shows masivos, no sé si ustedes fueron, no creo. Es recordar nuestra infancia. En Santiago, cuando uno vivió los Jackson 5 de chico. Entonces todo eso hace que Michael Jackson sea un referente, un ícono musical indiscutible. Pero claro, con las acusaciones que vieron después, si se comprueba finalmente si esto sigue adelante, claramente es difícil hacer un corte. Los fanáticos, por supuesto, que no tienen esa delicadeza porque son la feligresía y le creen todo a su ídolo. Es entendible. Pero hay otros que en la industria que sí lo han hecho. Y cuando una radio, por ejemplo, deja de tocar Michael Jackson, que ha pasado acá, en Argentina, en Estados Unidos, es un acto político finalmente, porque da lo mismo finalmente si una radio toca o no toca a Michael Jackson. Es una declaración de principio, es decir, a mí no me interesa que sea tan buen artista porque me interesa también que sea una buena persona. Es discutible la estrategia o no. Que también marca una diferencia en la industria. Tener una postura. También marca una diferencia en la industria de la música, cuando de alguna manera esa dualidad que te decía yo de músico y la música no se daba. Ahora efectivamente con todo lo que es la tecnología, la información, la desinformación muchas veces. Por eso también muchas veces se dice mente fría en este tipo de cosas. Un medio de comunicación no puede no tener esa declaración de principios con respecto a hacer esa división. Yo creo que sí. Yo creo que hay que tenerlo, pero insisto, es una decisión muy personal. Sí. Lo que sí está claro es que Michael Jackson en los últimos 10 años está vendiendo más que nunca. Ha aumentado su difusión en radios mucho más que antes. En los rankings. Pese a lo que estamos conversando. Porque justamente este tipo de cosas también alimentan la prensa y el morbo o las ganas de conocer. Hay mucha gente que no conocía a Michael Jackson. Como el fenómeno de Queen, nada que ver, pero cuando se instala la película y los niños lo empiezan a escuchar y dicen, a ver, me hace sentido. Imagínate, Andrés, que el año 2009, cuando Michael Jackson murió a los 50, hay muchos jóvenes que en ese entonces no tenían idea quién era Michael Jackson. Ya era un artista que venía de alguna forma en declive, estaba con problemas financieros bien grandes. Acuérdate que Neverland, la mansión, la había vendido, estaba viviendo y había anunciado justo una semana anterior todos los shows del DC Six, que eran 10 shows en Londres que se multiplicaron por 5 porque las ventas de entrada fueron rápidamente agotadas. Entonces, era un tipo que estaba rehaciéndose musical y artísticamente. Por lo tanto, cuando muere y cuando se produce toda esta debacle en el mundo del mundo de la industria musical, evidentemente la gente quiere saber quién es Michael Jackson y compra muchos sus discos. Se reeditaron muchos discos de Michael Jackson. El streaming que empezó a tomar fuerza después de la muerte de Michael Jackson, mucho tiempo después, también se ha visto de alguna forma beneficiada por la publicidad de estos documentales, porque hay gente que no conoce y entonces es un nuevo público que se va de alguna forma renovando y hace que el artista siga vigente. Claro, de hecho, dejando un poquito de lado la polémica, ver lo que era la figura de Michael Jackson, más allá del tema musical, todo el cambio en la industria de los videos, cuando teníamos MTV, era ver Thriller, este video que tenía una introducción de antes y un después. 10 minutos. 14 claro, minutos. Una película. La película de Michael Jackson, que era Dangerous, si no me equivoco, Exacto. que era del disco también, homónimo, una película larga. O sea, su actuación en el Super Bowl, que también marcó, sí, claro. o sea, apareció acá, después aparecía allá, estamos hablando del año, no sé, ha sido 91, 92, eran efectos que para esa época era como una cosa de la luna. Y otro punto del cambio, lo que fue la publicidad. La publicidad también tuvo un gran cambio con respecto a la figura de Michael Jackson y lo que fue generando de aquí para adelante. O sea, claro, tú puedes tener la polémica, que la polémica también en la publicidad aumenta, sabemos, pero fue un ícono en términos de ir cambiando distintos puntos de la industria de la música y una industria de la música que no era solamente la canción, era todo lo que envolvía la canción. Por supuesto, y por ejemplo, datos, el video de Thriller, que duró 14 minutos, esa es la duración exacta, costó $900.000 de la época, estamos hablando del 83. Es un presupuesto que no hoy ni un puñado de videos pueden lograr por la cantidad y por la industria y por los montos que se mueven. O sea, hoy día serían como $4 millones a plata si uno lo actualiza. Imagínate, estamos hablando sobre eso. Hoy día con 4 millones no creo que hagas eso. Y luego, tiempo después, el video que hizo con Janet Jackson, su hermana Scream, anduvo cerca de los $2 millones el video solamente. Un video blanco, una especie de nave espacial, ¿te acuerdas? Bueno, todo eso efectivamente fue cambiando la industria del entretenimiento, fue cambiando los estándares, fue cambiando los derechos. Recordemos que Michael Jackson en un momento llegó a manejar los derechos de autor de los Beatles, que era una suma millonaria y le costó en su momento cerca de $50 millones, cosa que le significó enemistarse durante mucho tiempo con Paul McCartney,
porque él encontraba que no era justo que otra persona manejara sus derechos, pero bueno, le dijo son negocios, y ahí nomás el que tiene para pagar los paga. Y eso efectivamente fue cambiando. Y Michael Jackson junto con Madonna, que fueron bastante siempre a la par, fueron haciendo también todos los avances y todos los movimientos de la industria que hoy por hoy tiene claramente otros estándares, tiene otros presupuestos, pero tiene otra lógica. Michael Jackson, los Madonna, crecieron dentro de la industria. Hoy estamos viendo que los artistas grandes generalmente crecen por fuera. Claro. Y eso también hace una diferencia, que son los propios artistas los que manejan sus propios negocios desde el día uno, cosa que no pasó con Michael Jackson ni con los que estaban en esa época. Y también, fíjate, perdón, desde el concepto, hablamos de rey y reina, Madonna y Michael Jackson, y hay una chacalada de artistas, hombres y mujeres que... Hay algunos príncipes por ahí, la princesa... Pero es que a eso voy, es que no hay ningún rey, ninguna reina, solamente hay príncipes y princesas. Claro. Nunca ha llegado nadie a como que arrogarse este título de rey del rock. Porque es muy difícil, es muy difícil porque antes la industria tenía solo una dirección, es decir, los grandes sellos discográficos son los que manejaban la promoción, manejaban los conciertos, el streaming cambió la industria. Y claro, y ahora hay muchos canales, entonces evidentemente cuesta. Madonna ya no tiene la corona de reina hace mucho tiempo. Michael Jackson seguramente... Pero nadie se pone la corona. Si estuviese vivo es bien difícil de dimensionar en qué estaría, porque claramente lo que había hecho ese momento de anunciar su show final era el retiro, por lo tanto seguramente habría estado en otras cosas. La industria efectivamente cambió y yo creo que la muerte de Michael Jackson le puso también finalmente la vuelta de página a esa industria antigua, a esa industria monumental, megalómana, gigante. Los sellos manejaban todo, hoy día los sellos manejan poco. Hoy la cosa es muy distinta. Pablo, ¿por qué un joven, un niño incluso, hoy día se interesa tanto? O tú nos comentabas las cifras de venta o disco, del streaming. ¿Por qué se interesa tanto en la música de Michael Jackson? Lo que sucedió, por ejemplo, con Queen, es que la calidad, puede sonar cliché, no pasa de moda. ¿Es una música que no va a pasar nunca de moda? Yo creo que no. Yo creo que la calidad porque la música que escuchan hoy día los niños, los jóvenes, Jackson, nada que ver a lo que... Totalmente distinto, pero tiene algo... Michael Jackson trabajó con un productor mágico que era Quincy Jones, que no sé si ustedes han visto la historia o hay un documental precioso de Quincy Jones, que transformaba, era un pequeño Rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Son canciones muy orejas, son muy fáciles de recordar. Suenan muy bien, han pasado 30, 40 años y las canciones siguen sonando muy modernas. Por lo tanto, es muy atractivo escuchar una canción de Michael Jackson hoy, del disco que sea. A mí me gustan los primeros, pero cada uno tiene su gusto. Y me pasa lo mismo con Queen, que son bandas que tienen esa amabilidad musical que hace que la canción sea perfecta, cumple todos los parámetros y los estándares de una buena canción y por lo tanto a cualquier auditor que le guste la música efectivamente lo cautiva. Pero también la figura llama la atención, la figura de Mercury es muy atractiva, la figura de Michael Jackson muy atractivo. No sé si ustedes vieron alguna vez la posibilidad de verlo o ver algunos videos de sus shows, a mí me tocó verlo en el 93. Mercury en Wimbledon, en Wembley, es una cosa imponente, y en Río, en fin. Entonces Michael Jackson cuando vino en el 93 era una cosa que uno que se quedaba medio pasmado porque no... Chile se paralizó. No podía creer que estuviera Michael Jackson ahí en el Estadio Nacional, pero por último también cómo de alguna forma lograba cautivar a toda esa... Y eso es un talento, eso efectivamente lo tenía Freddie Mercury, lo tenía Michael Jackson, lo tienen algunos pocos, nada más. Entonces todo eso yo creo que se traduce, Andrés, finalmente, y las ganas de conocer, pues si finalmente a los que nos gusta la música, no hay nada mejor que ir descubriendo cosas. Y descubriendo para atrás o ponerse al día en lo que está sonando como cuando uno cuando chico decía escuchar a Elvis, por ejemplo, escuchar ese mismo ejercicio. Y uno si escucha a Michael Jackson después le da interés por conocer la música negra y se va a Motown y se va hacia atrás y llega a los Jackson 5 y de ahí deriva a toda esa música que había en los 60. Entonces yo creo que por ahí pasa también la lógica. Y todos estos documentales, todas estas noticias, lo que hacen es que de alguna forma la curiosidad se abre. Te van ensalzando la figura, para bien o para mal, pero finalmente... Para bien o para mal, exactamente. Y también el legítimo derecho a ver si este gallo era tan importante, voy a escucharlo, finalmente, quiero saber por qué. Y eso es la gracia. ¿Cómo lo vas a recordar quizás? ¿Cómo tú verías en 20 años más quizás la figura de Michael Jackson? Yo creo que... ¿Va a seguir arriba o va a ser una leyenda nomás? Yo creo que la imagen de Michael Jackson está muy deteriorada. Yo creo que efectivamente la historia no lo va a recordar tan bien como lo habría recordado si no hubieran habido todas estas últimas denuncias. Ya su legado venía manchado. Entre los reyes y reinas, este va a ser un rey que va a estar más bien oculto. Que también consideremos que, a ver, no nos tapemos los ojos. Durante muchos años la figura de Jackson fue una figura controversial, con muchas acusaciones, desde Macaulay Culkin. O sea, el que me venga y me diga, oye, pero ahora justo se me ocurrió que había algo raro,
No, Es que por favor. en una época Lo que también pasa con es que- dinero se tapaba todo, no solamente en el caso de los artistas de abuso, también en otras instancias. Estos documentales son el tiro gracias finalmente a acusaciones mucho más directas, mucho Profundas. más precisas, mucho más profundas, con mucho más data, con mucho más información y hace que la cosa efectivamente empiece a tomar sentido. Antes eran más especulaciones, era esta rareza, era esta personalidad media difícil La muerte de también entender. abre muchas llaves, ¿o Y no? El hecho que- efectivamente, y la muerte abre muchas llaves y eso va a hacer que Michael Jackson, yo creo que él va a ser siempre recordado como un gran artista, como un genio de la música, sin duda alguna, como un gran cantante, como un gran bailarín, como un gran performista, pero claramente su otro lado, el que yo creo que es difícil de separar, su lado personal, opaca un poco esa estrella que lo iluminó durante tanto tiempo. Pablo Bien, Márquez, muchas gracias por esta conversación. Ha sido aprender mucho de Michael Jackson. Uno como que lo deja un poquito atrás en el baúl de los recuerdos, pero se refresca mucho. Vale. Gracias, por la Pablo, que te vaya muy bien. conversación. Chao, chao.